Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en esta parte de Sudamérica, aquí, donde está la línea ecuatorial en Ecuador, frente al océano más grande del mundo, el Océano Pacífico, en la cordillera más larga del mundo, los Andes, y en la selva más grande del mundo, la selva amazónica. Pero también ha trabajado en la Federación de Rusia, precisamente en Moscú y en la ciudad de Volgogrado. Y ha trabajado con comunidades indígenas como por ejemplo aquí, y con voluntarios como por ejemplo aquí con Tránsito Amaguaña, y una de nuestras voluntarias que trabajó en la comunidad de Cayambe, en la comunidad de la Chimba, o otra de nuestras voluntarias que trabajó en las comunidades de los Puruáes. Y finalmente tenemos que hemos trabajado en comunidades cañaris como las que se ven aquí. Hoy hablaremos acerca de qué es lo que está pasando con Rafael Correa, Guillermo Lasso y Leonidas Issa en un momento en el que la guerra entre Rusia y Ucrania perjudica notablemente a Rafael Correa, porque Putin, el canal RT, y Rusia, la Federación de Rusia, le apoyaron muchísimo a Rafael Correa. Él hacía un programa conversando con Correa precisamente en el canal RT de la Federación de Rusia. En cambio, Leonidas Issa es un líder indígena que en este momento se encuentra en un viacrucis, porque los asambleístas indígenas de Pachacútec, de su partido, mestizos, se encuentran envueltos en una práctica de la política que es incorrecta, que es la de canjear la aprobación de un proyecto o de un presupuesto, de un proyecto económico de Guillermo Lasso, del presidente, a cambio de prebendas, sean dinero, sean cargos, sean, en fin. Y el presidente Guillermo Lasso ha solicitado una investigación a la Fiscalía sobre esos indígenas y mestizos del partido Pachacútec, así como de el candidato a la presidencia de la izquierda democrática, sus opositores que no estuvieron y que no aceptaron la propuesta del plan económico, las modificaciones que pretendía Guillermo Lasso para poder tener bajo su dominio, su control, un presupuesto para el próximo año, para este año que estamos viviendo, y además disponer a su antojo de los recursos del Estado, tanto los que están en el suelo, los que están en el subsuelo, y inclusive de los servicios y las inversiones públicas. ¿Qué es lo que está pasando con Guillermo Lasso? Guillermo Lasso, en cambio, se encuentra en una situación de cuestionamiento cuando el entorno de Sudamérica, sus aliados, los países con los que él llegó a conformar junto con Lenín Moreno el PROSUR, esta organización pro-norteamericana de los estados del sur, del continente. Esta organización pro-norteamericana de los estados del sur, llamada PROSUR, que fue creada por los gobiernos de extrema derecha y de derecha de Sudamérica para contrarrestar a UNASUR, la Unión de Estados Sudamericanos. Esta organización ahora pues está pasando por el mismo trance que pasó UNASUR, en la que la mayor parte de los presidentes, que ahora son de izquierda en Sudamérica, están queriendo abandonar o queriendo redireccionar. Partamos entonces de que Guillermo Lasso es actual presidente. El presidente del gobierno nace de un partido que es su propiedad personal,
no es un partido con ideología ni nada, es una inversión, es una agencia de publicidad electoral llamada Creando Oportunidades. Este partido, agencia de publicidad electoral, que es una inversión, es un gasto económico de él financia, él hace, él es el dueño del partido, se enfrentó a una situación y ganó las elecciones gracias a la pandemia en la que había muchos muertos y enfermos, y prometió una vacunación de 8 millones de personas en los primeros 100 días. Cumplió y superó lo ofrecido. Pero inmediatamente de eso, los vacunados pasan a ser individuos deudores, pasan a ser, se les invita a que sean emprendedores y pasan a ser deudores, porque el Guillermo Lasso es un banquero, y los banqueros tienen como oficio, como profesión, crear deudores, crear hipotecas, cobrar deudas, y ese es su negocio. Y eso es su trabajo. Y ha convertido y está convirtiendo a todos los ecuatorianos en deudores y está hipotecando todos los bienes de los ecuatorianos, tanto privados como públicos. Y ese es el oficio que él ha asumido como mandato, como fórmula de gobierno: prestar dinero, crear deudores, no solamente por el dinero que él presta, sino además por los servicios públicos, por los impuestos. Y estos deudores, estos endeudados, son precisamente los que van a convertirse en sus principales enemigos y sus principales problemas para poder continuar en la presidencia. Por el contrario, tenemos a Leonidas Issa. Leonidas Issa es un líder indígena que surge en las protestas contra Lenín Moreno de octubre del 2017 del 2019, y que se convierte en una lumbrera, un individuo extraordinario que, además de que tiene conocimientos, que tiene elocuencia, tiene presencia, y es una presencia diferente porque es un indígena que no se avergüenza de vestirse con su poncho y su sombrero, con demostrar su identidad. Y esto es una particularidad muy buena, porque el resto de los indígenas de la CONAIE, terminada la manifestación y la protesta, se despintaban la cara y se sacaban la corona y se subían en el vehículo carísimo que tenían. Pasaban a ser otros mestizos más. Él mantiene su identidad día y noche, truene, escampe o relampaguee, pero además tiene una coherencia en su discurso y una elocuencia, y esto le ha permitido llegar a ser el director y jefe de la CONAIE. Pero su partido está en manos de lo que se llaman los ponchos dorados. Estos ponchos dorados logran colocar como presidenta de la Asamblea Nacional a una indígena mujer del grupo de indígenas arribistas amazónicas, entre las cuales está precisamente Yori, la presidenta actual de la Asamblea Nacional, y también está la que fue colocada por el gobierno de Lenín Moreno y por el Consejo de Participación Ciudadana de Lenín Moreno como presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, una indígena Shuar. Pero ellas son blancas, teñidas con
traje, atuendo y todo el comportamiento indígena, pero con alma de blanca, de arribista. Son gente a merced, son simplemente parte de la componenda de la derecha, son de arribistas, son individuos que sueñan con el cargo público, con el vehículo de alta gama y con el nombre de ellas, la fama y la fortuna. Por otro lado, estos que se han tomado el partido, la Asamblea Nacional, y que un día una de ellas, una miembro de Pachatútec, dijo: cuando roben bien, en lugar de ir a proponer a los asambleístas que sean personas honestas, les dijo: vea, tenemos que aprender a robar, pero a robar bien, como hacen los blancos. No tenemos que ser diferentes. Y ahí viene el conflicto que enfrenta Leonidas Issa, que el partido Pachacútec y su movimiento ya no es un movimiento que lucha por derechos, como el movimiento de los negros o el movimiento de las mujeres en Chile, los negros en Estados Unidos, las mujeres en Chile. No, ellos luchan por cargos públicos y por dinero, buscan por mantener el subsidio de los combustibles. Aquí no hay ningún ideal, aquí no hay un hecho trascendente. Aquí lo que quieren es resolver simplemente un problema económico de los indígenas. Eso es todo. Y eso es lo que le mata a Leonidas Issa, que, sin embargo, es el más opcionado para ganar las próximas elecciones, porque es el candidato que tiene la mayor capacidad de movilización, igual que Boric en Chile, igual que Pietro en Colombia, y igual que Lula en Brasil. Son individuos que tienen capacidad de movilización de masas. Correa, que está fuera del país, que está perseguido político, que está enjuiciado, que está sentenciado, pero que todo el mundo dentro y fuera del país saben que no tiene ninguna razón de tener esa sentencia y que es una persecución, porque es un perseguido político, igual que Guillermo, su vicepresidente, que está en la cárcel. Rafael Correa no representa en sí a la organización, él representa a la experiencia, al conocimiento. Desgraciadamente, él crea un partido, Alianza País, y ese partido se convierte en el partido de los traidores, en el partido de los mentirosos, pero además en el partido más corrupto de la historia de Ecuador, que llega al poder primero con Rafael Correa y luego degenera a ser el partido más sucio y tramposo del país, con Lenín Moreno a la cabeza y otros que se propusieron ser candidatos. En esto, Rafael Correa se enfrenta no solamente al problema de que Putin y RT le ayudaron, sino que en su trayecto como presidente por 10 años no supo reconocer ni darse cuenta y terminó siendo un ingenuo de quiénes eran sus colaboradores, de qué hacían. Él era un hombre absolutamente brillante, absolutamente honesto, inteligente, capaz, con una gran capacidad de gestión, una gran movilidad, a diferencia de Lenín Moreno, un paralítico discapacitado, que tenía
una gran incidencia en todo lo que era su gestión gubernamental. Pero, desgraciadamente, ahora trata de vivir y sobrevivir con un partido que vuelve a hacerlo, que trata de recrearlo, de renacer. Pero a todos nos queda la duda de si su partido, si sus colaboradores, si su gente cercana van a ser de la misma calaña que fueron los Lenin Moreno y todos los demás, que un día no se cansaban de besarle los pies y de colocarle en el cielo y decir que era el mejor presidente del mundo, el mejor presidente de la historia de Ecuador, que le hacían fiestas la víspera de cada sabatina y que en cada sabatina se colocaban en la primera fila para aplaudir, para ovacionar. No sabemos si es que Rafael Correa, que ya no puede ser participante en las próximas elecciones y tendrá que buscar una persona que lo represente, que siga sus direcciones, que sea su candidato y que sea además un individuo que no lo traicione, que no sea otro Lenin Moreno, va a tener o no la posibilidad de conseguir algo. En este momento estamos pasando del periodo en el que los enfermos y los vacunados y los muertos eran lo más importante en el país. Estamos pasando al momento en que los violentos, sean en las cárceles, sean en los puertos, sean en las protestas, van tomando cuerpo y van haciendo presencia y nos tienen acorralados a los ecuatorianos. Y va surgiendo la organización como la única respuesta al gran poder que han adquirido las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la policía y el Estado, gracias a la pandemia que nos llevó a la cuarentena, al distanciamiento social, a donde la policía, el ejército, los medios de comunicación jugaron el papel esencial, el más importante, y multiplicaron su poder, su capacidad de influencia. Y pasamos de este momento en que los violentos comienzan a dar paso a los organizados, que son los que salen en las protestas, y con ellos Leonidas Issa a la cabeza, al momento en el que los incrédulos, los descreídos, los engañados por este gobierno de Guillermo Lasso tienen que ir a votar y ya no creen en promesas, ya no creen en los créditos del 1% a 30 años, ya no creen en los millones de empleos que se ofrecieron, ya no creen. Estos desinformados, mal informados, comienzan a mirar a Rafael Correa y se dan cuenta que él no mintió, que él no engañó, que él cumplió, que él hizo. Y eso es lo que le permite a Rafael Correa volver a ser el más influyente en las próximas elecciones, que están próximas y son elecciones seccionales. Muchas gracias.